Contacto en cualquier momento con Esteban Moctezuma Barragán. Él es el secretario de Educación Pública Federal, para hablar de los retos de la educación en México. El principal reto en este momento es el momento en el que los niños regresan a clases presenciales. Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública, bienvenido al Heraldo Noticias. Muy buenas tardes. Jesús Martín, buenas tardes, te saludo y también le mando un saludo a todo tu auditorio. Me da mucho gusto saludarlo y bueno, pues en todo este tiempo que ha sido usted secretario de Educación Pública, pues yo creo que le ha tocado vivir la parte más compleja del proceso educativo ahora en tiempos de la pandemia. A propósito de la exposición que hizo ante el legislativo en el marco de la glosa, ¿qué es lo que usted consideraría ha sido el principal reto y lo que mejor se ha hecho en este momento en la Secretaría de Educación Pública, señor secretario? Pues el principal reto ha sido mantener el aprendizaje de nuestras niñas, niños y jóvenes. Creo que en eso se centró la estrategia de Aprende en Casa y afortunadamente pues tenemos que el magisterio ha estado en contacto permanente con los alumnos y alumnas y en su enorme mayoría pues han seguido con el aprendizaje, cosa que era el objetivo de todo este esfuerzo que hemos hecho. Logramos clausurar de una manera bastante satisfactorio el ciclo escolar 19-20. Incluso no sé si recuerdas, Jesús Martín, pero hubo exámenes de admisión para la educación media superior, para las preparatorias, y todos los muchachos que se inscribieron y que presentaron su examen venían de 3 meses de educación a distancia para terminar su secundaria. Entonces me interesó mucho analizar los resultados de esos exámenes y afortunadamente vimos que son resultados muy similares a años anteriores. Esto quiere decir que no se perdió conocimiento cuando menos en esos grados de secundaria, pero nos alienta a ver cómo si los alumnos están tomando muy en serio su educación a distancia y se están esforzando. Este es un punto que me parece muy importante, secretario. Perdón que lo interrumpa en este punto, pero entonces podríamos decir que el desempeño académico no ha mermado en esta nueva modalidad de dar clases a distancia. No quisiera hacer una, digamos, generalización, porque la evidencia que tenemos es precisamente en secundaria de los muchachos que pasaron a preparatoria, pero es un indicador que sí nos habla de que no se perdió conocimiento, lo cual nos alienta. Correcto. Ahora bien, el reto es regresar a las escuelas en función de una disminución de la pandemia, pero la pandemia en otras partes del mundo está teniendo rebrotes o segundas oleadas muy importantes. Y en algunas partes de la República da la impresión que por ahí podríamos ir en nuestro país. Sin embargo, tenemos un estado como Campeche con semáforo verde, en donde no se ha regresado a las clases presenciales, y en Chihuahua ya se habla de regresar a clases presenciales en semáforo amarillo. ¿Cuál va a ser el criterio concreto para que los niños y niñas regresen a las clases presenciales, secretario? Hay una norma, ni siquiera me atrevo a decir de criterio porque es una norma del Consejo de Salubridad General, que indicó como autoridad constitucional que solamente se regresa a clases en semáforo verde. El hecho de que se regrese a clases en semáforo verde es porque se levantan las restricciones sanitarias. Ahora, el que decide en qué momento regresar, hablemos del caso de Campeche, que ya está en verde, es la autoridad local, es el gobierno local, es el gobernador junto con su secretario de Educación Pública, y lo hacen en función de las condiciones locales, porque tienen que sanitizar, limpiar a fondo las escuelas, hablar con madres y padres de familia, crear consejos de salud escolar, etcétera. En el caso de Chihuahua, es un programa piloto, no sé si recuerdas, Jesús Martín, que se declararon unos municipios de La Esperanza hace, digamos, hace unos 4 meses que sí, lo recuerdo, precisamente en verde. Y se trata de un plan piloto en esos municipios que están en verde, precisamente para ir ensayando todo el protocolo de regreso a clases.
Ahora, este protocolo de regreso a clases pues, tiene sus riesgos, porque los que estarían en riesgo, pues más que los niños, serían los propios maestros y hasta los padres de familia. ¿Se ha evaluado cuál podría ser el impacto de esto, sobre todo cuando el mundo esté entrando a una segunda oleada de COVID-19, secretario? Bueno, lo que mencionas de los reportes que estamos observando fundamentalmente en Europa, es algo que nos tiene a nosotros atentos. Yo tengo una relación permanente con la Secretaría de Salud, con el subsecretario López-Gatell, para ver cómo se comporta pues esos países y qué repercusión puede tener en el nuestro. Yo lo que he dicho es que tenemos la ventaja de tener una especie de ventana al futuro, porque si nos asomamos a lo que ocurre en Europa, es muy probable, y así se ha demostrado a lo largo de esta desafortunada pandemia, que un mes y medio después, nos empiece a ocurrir lo mismo. Entonces estamos muy atentos monitoreando estos rebrotes para tomar decisiones con respecto al regreso a clases. Correcto. Y cuando regresemos va a ser igual que cuando salimos. La prioridad es la salud y tomaremos todas las precauciones para solo regresar cuando salir ya a clases, tanto para las niñas y niños como para sus maestras y maestros, padres de familia, adultos, digamos, Sí. sea con el menor riesgo posible, y eso es, digamos, la prioridad que hemos mantenido en el sector educativo, Jesús Martín. Correcto. Ahora, esto que le quiero comentar y preguntar al mismo tiempo, secretario, se lo digo como papá, como padre de familia. Yo soy padre de familia de dos niños en educación básica. Y como padres de familia, no sentimos una prisa o una presión para regresar a las clases presenciales hasta que existan todas las garantías y todas las seguridades en cuanto a salud. ¿Existe algún tipo de presión para regresar a lo presencial? Y con esto quiero preguntarle sobre la calidad y la aceptación de los programas de televisión y de radio que se están produciendo para llevar clases directamente a los hogares, secretario. Bueno, qué bueno que preguntes como padre de familia, porque lo que hemos decidido es que el regreso a clases lo van a decidir la autoridad local. Las escuelas se van a abrir en semáforo verde, pero va a ser voluntario tomar las clases a distancia o presencialmente. Y esto es una cuestión muy importante, porque si alguna madre o padre de familia no quiere enviar a sus hijas o hijos por las consideraciones que sean, por condiciones familiares, etcétera, va a ser voluntario. Curiosamente, en las encuestas que tenemos, en la investigación que tenemos, casi te puedo decir que el 40% de las madres y padres de familia ya quieren regresar a clases, ya quieren que sus hijos estén en la escuela. El 20% tiene dudas y el otro 40% de ninguna manera quiere que sus hijos regresen a clases. Entonces, estando estas opiniones tan claramente diferenciadas, la decisión que hemos tomado es que se pueda optar por uno o por otro camino con toda libertad, de manera voluntaria. Pues, secretario Esteban Moctezuma Barragán, considere este espacio de noticias y todas nuestras plataformas del Heraldo Media Group como una vía que llegue a muchos padres de familia para enviar los mensajes en torno a esta pandemia en materia de educación. Yo quiero agradecerle mucho el que me haya tomado esta comunicación para poder comunicarnos con los padres de familia y tener certezas, ¿no?, en lo que resta de este primer semestre del ciclo escolar 2020-2021. Seguiremos en contacto, secretario. Muchísimas gracias por este tiempo. Cuenta conmigo para informar siempre a tu auditorio. Muchas gracias, secretario. Saludos.